como siempre, en los tableros, ya van a ver en el video, se concentra en el tablero muchos problemas, no solamente distribuyen, ¿no es cierto? También se concentran problemas. Entonces, a partir de eso, vamos a ir viendo. Ayer hemos visto esta parte, ¿no? Los componentes del tablero de protección, los componentes del sistemas de arranque y del tablero de medición. Ahora avanzaremos y veamos qué componentes tiene el tablero de comandos eléctricos, ¿no? Estos, por ejemplo, ya tienen los elementos importantes que hacen al funcionamiento, a la operatividad, que necesitan los grupos, me diga, los tableros, las cargas eléctricas, ¿no? Entonces, a partir de eso, veamos. Uno de los equipos que hoy en día se utiliza con mucha frecuencia, dada su versatilidad y su importancia de poder controlar, sobre todo, cargas inductivas como los motores, es justamente los convertidores de frecuencia. Estos convertidores de frecuencia tienen una amplísima aplicación en el sentido de mm, que nos permiten, ¿no? Eh, manejar, variar la velocidad. Por ejemplo, ¿cómo se varía una velocidad? Es a partir de introducirse en la onda, ¿no es cierto? Y la onda entonces es incrementada, disminuida. Entonces, a partir de ese incremento, como nosotros sabemos muy bien que la velocidad, la frecuencia y el voltaje están relacionados íntimamente los tres en forma proporcional, directa, de modo que si uno varía, varían los otros dos. Acá lo que se hace es utilizar la frecuencia. Es decir, que para controlar mediante el variador, lo que hace es utiliza la onda senoidal, ¿sí? Entonces, por decirles, ¿no? Es como comprimir la onda y entonces en el espacio donde había eh, una onda, un ciclo, comprimen, digamos, a la mitad. Entonces, esta onda que es completa ocupa la mitad del tiempo, ¿no? Y el otro tiempo utiliza otra onda más, de modo que en el mismo espacio donde antes había uno, ahora hay dos. Por tanto, esa variación de la velocidad que ahora es doble, lo que hace es eh, incidir directamente en lo que es la velocidad. Entonces, si una velocidad era, por decir, 3.000, ahora es 6.000. O sea, estamos hablando un poco así comparativamente, pero incrementa la velocidad también. Y si se incrementa la velocidad, por tanto, se va a incrementar, ¿qué cosa? El voltaje. Entonces, en estudios, por ejemplo, de grupos electrógenos, de máquinas eléctricas, en fin, cuando hablamos de generadores, nosotros hacemos incidencia bastante en cómo se varía la frecuencia y la tensión en base a la velocidad del motor térmico. Esta es una forma de variar el voltaje. Variando la velocidad del motor térmico, varía la velocidad en el mismo eje de transmisión en el generador, por tanto, varía también el voltaje, ¿no? Y la frecuencia, obviamente. Entonces, en este caso, para fines de control se utiliza el variador de frecuencia. No utilizamos la velocidad del motor ni utilizamos su voltaje, sino la onda, ¿no es cierto? Su frecuencia. Por eso se llama variador, es decir, el que se va a variar, ¿no es cierto? Sube, baja, o sea, amplía, concentra, es decir, en base a eso, a la frecuencia. Y una vez que altera la naturaleza normal, digamos, de la onda, entonces la velocidad se incrementa o se decrementa. Y en la misma proporción va a decrementar la velocidad y el voltaje. De ahí es que un variador de frecuencia se utiliza, por ejemplo, de una manera muy cotidiana en el arranque de motores, ¿no es cierto? Entonces, el motor de arranque, el motor eléctrico con un variador de frecuencia arranca de a poco, ¿no? La frecuencia es, por decir, la frecuencia está en cero, está quieto, ¿no? Empieza a subir a uno, entonces el motor empieza a moverse lentamente. ¿Por qué? Porque también el voltaje asignado a partir de esta proporcionalidad que hemos dicho es mucho menor igual, ¿no? Entonces, en la medida en que se va incrementando 20%, 30%, etcétera, 35, qué sé yo, se va a ir incrementando la velocidad y el voltaje también. Entonces, de tal modo que
ese motor ya no va a tener esa curva de arranque torpe, tosca que hay, ¿no es cierto? Ese transiente que a veces hasta hace saltar protecciones. En este caso no, entonces la velocidad va a empezar a incrementar gradualmente. Y cuando llegue a su tope, es decir, a la nominal, la onda ya será normalmente, y entonces la velocidad también será normal y el voltaje normal. Y ahí hablamos del parámetro normal, también de funcionamiento del motor. Entonces, y para bajar la velocidad de la misma manera, ¿no? Va a ir disminuyendo gradualmente dependiendo de cómo esté programado. Entonces, ahí va, y obviamente también tienen otras aplicaciones como el cambio de giro, etcétera, ¿no? Luego de eso están los arrancadores de motores. Estos arrancadores de motores están en función de solamente aplicarse al momento en el que parten los motores. ¿Sí? Este transiente tan brusco que se da en el arranque de los motores, dependiendo de la potencia, entonces se puede ser por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, más o menos hasta 11 a 12 veces, ¿no es cierto? Se puede incrementar la cresta dependiendo de la potencia y del torque del motor que necesita para partir. Entonces, en este caso, el arrancador suave lo que hace es precisamente mejorar la rampa de encendido, de partida del motor, de tal modo que proporcionalmente no parte bruscamente, ¿no? Como dice, solo que en este caso la regulación no es tan versátil como un convertidor de frecuencia. Puede haber 1, 2 tiempos o hasta 3 tiempos dependiendo, y entonces el motor finalmente llega a su nominal igual, ¿no? Ese es, ahora, para apagar no hace lo contrario, esta es una desventaja, por eso también su costo y todo es menor, ¿ya? Luego está los guardamotores, ¿ya? Estos guardamotores estarán en función de proteger, ¿no es cierto? Proteger básicamente circuitos motrices donde va a estar incorporado la protección y ¿cómo se llama? Cortocircuito y sobrecarga en un solo componente. Ya vamos a ver algunas imágenes y todo. Luego están los contactores que lo que hacen es hacer la conexión física de el punto de alimentación de la red o del tablero, etcétera, la alimentación viva de tensión y la carga misma. ¿No es cierto? Evita que la persona haga el contacto directo físico. En el video nosotros hemos visto, decía, antes se utilizaban interruptores de cuchilla, las palancas, ¿no es cierto? Ya no se usa porque han habido muchos problemas de arco y todo lo demás. Entonces, ahora los termomagnéticos hacen esa labor. En este caso, los contactores lo que hacen es conectar automáticamente a partir de un mando, de una botonera, de todo lo que representa el sistema de control, puede ser botonera, un fin de carrera, tantos parámetros que pueden aplicarse para poder activar el encendido de un contactor. Entonces, es la conexión física. El arco, por consecuencia, el arco de conexión y el arco de desconexión que se da en los circuitos motrices, lo absorbe justamente el contactor, ¿sí? Porque el contactor tiene una cámara que se llama cámara de extinción de arco, porque hay un desprendimiento, pues cuando un cable, este circuito está conectado, lo desconectas al abrir o al desprenderse, genera un arco. Entonces, ese arco es el que se absorbe dentro de esa camarita donde están los contactores. Por eso tiene el volumen que tiene y tiene como unas celdillas donde el fuego, ese arco se dispersa, se expande. Por eso, una de las cosas que es normal encontrar en un contactor es una especie de carbonización de esta cámara, que si no se presta mucha atención, por ejemplo, al ritmo de mantenimiento de estos contactores, pueden empezar a dañar justamente los puntos de contacto que hay. De esto vamos a hablar cuando estemos en la parte de mantenimiento. Los relés de sobrecarga sirven para poder proteger a los motores sobre efectos de calentamiento permanente, ¿no? Todo lo que se llama el sobrecalentamiento. Cuando un motor empieza a recalentarse y no hay algo que lo proteja, el motor puede terminar
dañándose seriamente o finalmente quemándose. ¿Por qué? Por efecto de sobrecalentamiento. Entonces, este relé lo que hace es evitar que eso suceda a partir de controlar la corriente nominal. Entonces, si la corriente está en nominal o debajo de la nominal, este relé no hace nada, simplemente es un testigo, pero cuando la corriente empieza a subir, esto representa, se traduce inmediatamente en un incremento de temperatura. Recuerden que por donde circula corriente siempre genera calor. Poca corriente, poco calor, mucha corriente, mucho calor. Entonces, dependiendo de la nominal de cualquier motor siempre va a generar calor. El tema es que ese calor sí, calculado en función del diseño de la corriente nominal. Por eso es que en las placas de motores, por ejemplo, vamos a encontrar en algunos casos este valor de temperatura nominal que tienen los motores. Más o menos está entre los 60, 70, 80 grados de temperatura que podríamos decir que es normal que caliente. De ahí es que todos los motores en la parte trasera de su diseño llevan acoplados al eje un ventilador. ¿Ya? Entonces, a tiempo de funcionar el eje, haciendo el trabajo de movimiento mecánico por efecto de inducción, también el mismo eje mueve una aspa de ventilación que lo que hace es, por aire forzado, enfriar mediante estas aletas el motor, ¿no es cierto? Ahora, ya en aplicaciones industriales, esto suele ser que este ventilador es otro motor exclusivamente de ventilación que está acoplado en la parte detrás del motor, pero no es parte del eje. ¿No? Solo que este funciona siempre en comando con un temporizador que está dentro del motor. O puede ser que esté también dentro de otro componente que genera calor. Dependiendo del diseño, eso puede variar. Pero básicamente, un temporizador que está sensando temperatura le dice al motor ventilador que funcione o que se detenga. Cuando hay un exceso de calor por encima, por ejemplo, si está seteado en 80 grados, pongámosle, sube un poco la temperatura, entonces el motor empieza a funcionar y enfría. Hasta que baje la temperatura por debajo del valor seteado. Imaginen que está seteado en 70. Entonces, esos 10 grados de diferencia hacen que cuando está por encima de 80, empieza a enfriar hasta los 70. Y después de eso, cuando llega a 70 o un poco menos por efecto de enfriamiento, el ventilador se detiene hasta que otra vez el mando, ¿no? Y entonces el juego permanente de enfriamiento que hay. Pero muchas veces esta temperatura suele ser permanente, por tanto, a partir de este momento el motor ventilador funciona. Entonces, ¿quién se encarga de proteger este efecto de sobrecarga? Es el relé de sobrecarga. Entonces, este relé lo que hace es testear precisamente a partir de este comportamiento normal del motor que hemos explicado en base a temperaturas, que no se exceda, porque si se excede el valor de temperatura y no tienes este respaldo de ventilación, entonces, ¿qué va a pasar? Que el valor de la corriente se va a incrementar dentro de las bobinas del motor y por tanto, esa corriente va a ir en el cable de alimentación hacia el tablero y en el tablero está el relé y el relé es el que va a detectar esa calor. En el primer instante va a dejar pasar, pero en la medida en que ese valor de corriente que está incrementándose por efecto de temperatura, o eso puede deberse a muchas razones, ¿no? Entonces, en algún momento, cuando ya se incrementa considerablemente, por decir un punto más en el valor de la nominal, entonces este relé se encarga de abrir hace el papel de abrir el circuito automáticamente, interviene en la parte de apertura del circuito de arranque, entonces simplemente lo abre porque tiene un relé que está normalmente cerrado. Por tanto, el circuito de encendido está activado así, mediante este también cerrado. Pero cuando ya empieza a haber mucha temperatura, mucha corriente, traducida así, este relé detecta eso y mediante su contacto normalmente cerrado,
activa y cambia de posición a un contacto normalmente abierto. Por tanto, queda abierto y el contactor que hemos visto, que hemos hablado de hace rato, lo que hace es abrirse y por tanto físicamente el motor deja de energizarse y salvando la posibilidad de que se recaliente o lo que sería peor, de que se queme. ¿Ya? Entonces, los relés de comando, pasando un poco a otra cosa, los relés de comando pues ya son estrictamente de control, no llevan corrientes nominales, nada, pero sí llevan esta corriente suficiente como para poder eh, hacer los enclavamientos y las consideraciones de condicionamientos para el funcionamiento de algún tipo de proceso. ¿Ya? Los contactores de comando, de la misma manera, están dentro del circuito de control, ¿no es cierto? Estos contactores, una vez más, no llevan corriente nominal, pero sí pueden tener la corriente que representa las bobinas, ¿ya? De los contactores, ¿no? Y otros elementos menores. Módulos de control, pues ahí estamos hablando de los controladores lógicos, hay lectores de parámetros, ¿no es cierto? Lector de temperatura, lector de presión, etcétera. Y ahí es donde esta parte del automatismo y la medición entran en juego. Los transformadores, como ayer hemos visto, son aquellos que se utilizan para poder eh, bajar la tensión que es nominal de la red hasta tensiones de seguridad que dice la norma. Como hemos visto, pues debería estar por debajo de 50. ¿Para qué? Para dar el margen de seguridad al operador y a todo lo que represente el sistema de control. Las tarjetas electrónicas igual no siempre están dentro de un equipo. Las tarjetas electrónicas suelen ser parte de un tablero porque pueden ser parte de un sistema de control, de medición, etcétera, de operación, ¿no es cierto? Entonces también las tarjetas suelen estar aparte dentro del tablero en un sector específico. Y luego aparecerán otras, las llaves, por ejemplo, está después otros tipos de relés de condicionamientos, ¿qué se llama esto? De enclavamientos, de sección, de parámetros, o de tipos de funcionamiento que tiene los circuitos, ¿no? Bien, ahora vamos a ir